Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este nuevo espacio llamado Vulnerables, nuestra serie. El capítulo número 1, aquí acompañado de un gran amigo llamado Kevin Ríos, una persona que realmente admiro mucho y estoy muy agradecido de que esté en este lugar. Y bueno, y todos ustedes que nos están viendo, les doy la bienvenida. Y bueno, Kevin, pues quiero saber cómo estás, qué más de tu vida. Cuéntanos un poco de ti, de cómo llegaste a los pies del Señor. Cuéntanos un poco de esa historia. Bueno, no, pues antes que nada, hola a todos los que nos están escuchando y también los que nos están viendo. Muchas gracias, David, por ser la primera persona invitada a este espacio de este podcast. Realmente me gusta muchísimo el nombre de Vulnerables. Y bueno, me presento, como le decía David, mi nombre es Kevin. Ahora mismo pues tengo 21 años, vivo aquí en Cali, no vivo en otro lado, ¿no? Vivo aquí en Cali. Y bueno, me dedico 100% a poder expandir el mensaje de amor de Jesús en el mundo. Conocí a Jesús a los 11 años, es decir, hace 10 años ya conocí a Jesús por medio de mi familia. Mi familia por parte de papá es cristiana, por parte de mamá no lo son católicos. Y pues tuve mi primer contacto con Jesús hace 10 años, donde Jesús me abrazó, me mostró su amor, me enseñó de que a pesar de ser tan joven o ser tan niño también, podía encontrar en él un amor verdadero. Entonces hace 10 años conozco de Jesús, pero realmente entregado así, donde decidí darle mi vida a Él, fue precisamente hace 7 años. 7 años que fui a un encuentro y empecé ahí ya realmente a tomarme en serio de buscar a Jesús. ¿Te tomaste en serio el evangelio, puedes decir así? Exacto, sí, yo dije, no, pues esto es real, hagámosle. Bueno, ahora sí queremos empezar a tocar un tema muy importante, el tema de esta serie precisamente, que se llama Vulnerables. Muchos se preguntarán, bueno, ¿y qué quiere decir esa palabra? ¿A qué hace referencia? Y primeramente quiero contarles un poco, Kevin, a todos los que nos oyen hoy y nos están viendo, de que esta serie va a tener varios capítulos donde van a haber más personas y quiero empezar definiéndola como tal, ¿cierto? Entonces, quiero hacer énfasis en que ser vulnerables, esta serie se va a enfocar en la fragilidad de nosotros como seres humanos. ¿Por qué? O sea, la gente dice, uy, vulnerables. Y sí, realmente lo somos, Kevin, porque no somos perfectos. O sea, ¿tú qué piensas acerca de eso? ¿Qué se te viene a la mente cuando escuchas la palabra vulnerable? Pues mira David, que eso es un tema que siempre, o bueno, los últimos meses me ha gustado muchísimo el tema de la vulnerabilidad, porque siento yo de que la vulnerabilidad es muy necesaria. Ser vulnerables es necesario, pero si lo somos con las personas correctas, ¿no? O sea, no podemos ser vulnerables con cualquiera, porque mira que el tema de ser vulnerables, poniéndolo como en un contexto más moderno a nuestro dialecto, Sí. es el tema de hacerse inferior a una persona. Y nosotros, los seres humanos de por sí, somos muy egocéntricos y somos también muy egoístas y no nos gusta someternos ante cualquier persona, pero creo yo de que con las personas correctas o con la persona correcta es muy importante ser vulnerables. Y eso es muy cierto. Mira que me gusta eso que digas con las personas correctas. Y en este podcast queremos enfocarnos más en todo, también en el entorno cultural y todo, pero hablando más en énfasis en Jesús. Y mira que tú dices que ser vulnerables con las personas correctas, porque el ser vulnerable nos hace ser expuestos, ¿ya? Exactamente. A que nos lastimen, Exacto. a ver, nos hieran, ¿ya? A que nos rompan. Y eso pasa mucho en esta juventud Mm, actualmente. Las personas se sienten frágiles, vulnerables, se sienten hay personas que los presionan, como la misma sociedad, ¿ya? Pero hoy queremos ver este punto de vista y decirles a las personas que Jesús quiere que también seamos vulnerables. O sea, esa vulnerabilidad en sí no es tan mala, como dices tú, cuando te abres a las personas correctas, ¿ya? Entonces yo quiero que me digas tú, o sea, ¿cómo fue ese cambio cuando tú tomaste la decisión de seguir a Cristo? O sea, ¿qué pasó? Porque yo creo que también tuviste que ser vulnerable a la persona correcta, sí, que es exactamente. Jesús. Exactamente. Entonces, cuéntame un poco de esa experiencia, o sea, de cómo fue ese momento cuando tú dijiste, o sea, ¿qué pasó en ese momento que tú tomaste la decisión de seguir a Jesús? Sí,
Pues mira, David, de que el tema yo lo recuerdo muy bien, cuando fui vulnerable fue cuando estuve en un encuentro. Un encuentro, bueno, para las personas que no saben, un encuentro es un tiempo en el que tal vez en otros lugares le llaman como un retiro, ¿no? Nosotros le llamamos Sí. encuentro, que es un tiempo en el que te apartas obviamente de la sociedad con un grupo de personas a escuchar a Jesús, a que Él hable a tu vida, obviamente desconectado del celular, de todo esto, ¿no? Entonces me acuerdo mucho que en ese encuentro varios temas que tocaron fue el tema de la familia, fue el tema de la sexualidad, fueron muchos temas que tocaron obviamente que nos compete como seres humanos, pero recuerdo muy bien de que en uno de los mensajes que compartieron hablaron acerca de precisamente las emociones, de Okay. sanar el alma, el tema se llamaba sanidad del alma. Me acuerdo muy bien de que la persona que estaba compartiendo el tema nos pedía de que cuando estuviéramos orando le podamos exponer a Dios, a Jesús en la oración, qué es aquellas cosas que nos están afectando. Y yo creo de que todos los seres humanos, al menos en mi contexto, ¿no? En mi vida, en mi niñez, en mi infancia, fue muy difícil encontrar a alguien con quien ser vulnerable. Yo creo que cuando en nuestra niñez no encontramos con quién ser vulnerable, con quién abrirnos, y ahora mismo estoy siendo muy vulnerable al contar. Vulnerable. Está preciso para el tema, ¿no? El vulnerable. Estoy siendo vulnerable al contarles esto, pero creo yo de que cuando en nuestra niñez o en nuestra infancia no podemos encontrar a alguien con quien ser vulnerables, eso se ha reflejado en nuestra adolescencia. Y por eso nos vamos a sentir muy oprimidos, por eso nos va a costar aún más acercarnos a alguien y contarle nuestros problemas, ¿no? Entonces, como basando, obviamente, retomando la pregunta, recuerdo que en ese encuentro, a pesar de que Jesús sabía todo de mí, y a pesar de que Jesús sabe todo de nosotros, Él tiene un interés increíble por saberlo de nuestra propia boca. Entonces recuerdo muy bien de que por medio de esa oración que les decía, de que la persona que estaba compartiendo, por medio de esa oración de contarle a Jesús cuál era la necesidad, fue que comencé a darme cuenta de que a Jesús sí le importaba que yo fuera vulnerable delante de Él. Y aparte de que le importara, y de que le importaba y de que aún le importa, de que fuera vulnerable, también recuerdo muy bien de que eso me impactó mucho. Me impactó mucho porque eso trajo sanidad y a partir de ahí pude aún, en cada momento de oración, abrirme muchísimo más a Él, contarle más mis problemas, lo que estaba pasando, pero yo creo que somos vulnerables, David, yo creo que somos vulnerables, bro, cuando encontramos una persona donde sentirnos seguros. Porque como decíamos, no con cualquier persona nos sentimos vulnerables. Seguro. Pero yo creo yo de que la vulnerabilidad viene de un ambiente de seguridad, de confianza, donde puedes abrirte totalmente. Entonces, así fue como yo comencé a ser vulnerable, entendiendo de que a Jesús le importa, de que yo pueda abrirme a Él, de que no voy a ser juzgado, señalado, apartado, ni ignorado, ni rechazado, no, sino que Él va a tener en cuenta mi vulnerabilidad. Eso es lo más importante. Eso es muy importante. Me gusta algo que tú dices y es que dices no sentirme señalado, ¿ya? Y eso también hace parte de la vulnerabilidad, porque muchos, o sea, yo creo que todos sabemos que todos somos vulnerables, o sea, que todos nos pueden herir, ¿ya? Exacto. Pero con Dios a veces pasa que esa vulnerabilidad la ponemos en contra de Jesús y decimos, rayos, yo soy imperfecto, yo cometo pecado, yo no soy digno de su gracia, ¿ya? Y pasa mucho, o sea, yo en mi juventud, te lo digo, yo llegué a un punto, hablando un poco de mi vida, aquí siendo vulnerables ante ustedes también, y ante ti, bro, llegó un punto de mi vida donde yo le decía eso a Dios, le decía, Señor, yo no soy digno de ti, porque yo soy imperfecto. Exacto. Y yo venía con luchas con mi mente, con pensamientos que no estaban bien, sexuales y muchas cosas, que realmente yo me sentía inmundo ante Dios, ¿ya? Hasta que llegó un punto, les cuento una experiencia muy personal, que yo intenté huir de Dios, me sentía tan, o sea, tan mal conmigo mismo que yo dije, Señor, yo no sirvo para ser cristiano, yo no sirvo para ser hijo tuyo, ¿ya? Y miren que el Señor mismo me habló y me dijo, ¿por qué intentas huir de mí? Bueno. Literalmente me llamó y me dijo, hey, ¿para dónde vas? Ojos míos. Y me parece muy, muy importante el ser vulnerables, porque mira que a pesar de mi pecado,
el Señor me llamó, como a cada uno de nosotros lo hace. Entonces, no sé si hay personas, por ahí personas que de pronto dicen, en las iglesias pasa mucho, ya que dicen, es que yo estoy sirviendo, pero yo estoy viendo pornografía, o yo estoy haciendo esto y me estoy masturbando, o estoy mintiendo, o estoy haciendo cosas que no están bien, y se olvidan de que esa vulnerabilidad no podemos llevarla en contra de Dios, o sea, no, sino que usarla como reconocer que realmente lo necesitamos, no para alejarnos, sino para acercarnos. Sí, yo creo, mira, de que todos somos vulnerables al dolor, todos somos vulnerables a una enfermedad, todos somos vulnerables a una crisis económica, todos somos vulnerables a un momento difícil, pero yo creo que hay una diferencia entre la vulnerabilidad ante esas cosas a una vulnerabilidad consciente de yo mismo rendir, de yo mismo hacerme vulnerable. Okay. O sea, de yo reconocer mi vulnerabilidad y como ser humano, ¿no? Porque todos aquí sabemos de que, o sea, sí, somos vulnerables frente a lo ya repetido hace un momento, sí. Ya dicho. Pero yo creo de que lo importante de una vida con Jesús es ser conscientes y ser constantemente vulnerables. ¿Por qué? Porque, como lo decíamos ahora, el ser humano siempre quiere hacerse el fuerte. Como seres humanos siempre, absolutamente siempre. Y eso no es un problema de unos cuantos, eso es un problema de todos. Obviamente en algunos se nota más que en otros. Sin embargo, eso es algo que tenemos todos los seres humanos. ¿Por qué? Porque desde el principio, aún en el Génesis, lo podemos ver. Podemos ver en el Génesis a Adán y a Eva que ¿qué querían hacer? De alguna u otra manera, desobedecer a Dios y hacer la vida por su propia cuenta, a pesar de que ya lo tenían todo. Entonces, creo yo es que el tema desde el huerto del Edén se ve reflejado en nuestra vida, a ser personas que quieren orgullosas, porque lo contrario a la vulnerabilidad es el orgullo. Lo contrario a la vulnerabilidad es el orgullo, y cuando no sabemos reconocer nuestros errores, lo que hicimos mal, cuando nos cuesta reconocer nuestro dolor, exacto, cuando nos cuesta reconocer que debemos perdonar a alguien, eso no nos está haciendo nada bien, y eso nos está haciendo personas orgullosas. Y creo que el orgullo es uno de los peores males que puede haber, porque el orgullo puede destruir una familia, el orgullo puede destruir una relación, el orgullo puede destruir aún una generación, el orgullo puede destruir el mundo entero. Lo podemos ver en el reflejo también precisamente de Satanás. Satanás tenía un corazón muy orgulloso, porque no quería reconocer de que Dios era mayor que él. Y el no reconocer de que Dios era mayor que él y que no podía llegar a ser como Dios, lo hizo ser desterrado del cielo. Entonces creo yo de que cuando no aprendemos a ser vulnerables, nos podemos chocar con el orgullo, y el orgullo nos hace perder muchísimas cosas. Y nos hace perder el enfoque. El enfoque, totalmente. Y miren el ejemplo, como tú dices, Lucifer, Adán y Sí. Eva, y muchas otras personas que realmente perdieron el enfoque por el orgullo. Ya que pueden ver en la Biblia hay muchos ejemplos, y hoy queremos llevarlo como también a lo coloquial, y es que invitarlo, hacer la invitación a todos ustedes, de que dejemos el orgullo a un lado, ese orgullo que nos aleja primeramente de Dios, que nos aleja de las personas que queremos, ¿ya? Y que seamos vulnerables, pero ante las personas correctas y ante la persona más importante, que es Jesús, ¿cierto? Porque no puedes abrir tu corazón a alguien que no se lo ha abierto a Jesús, ¿ya? Y hablando también del tema de las parejas, pasa mucho eso, o sea, muchas relaciones se dañan porque no son capaces de exponerse ante los otros, ante el otro, pues. Sí, sí, sí. Y bueno, hoy queremos como que retomar todo eso, no vamos a retomar todo el tema en sí, pero esta pequeña fragmento que es, ¿cómo lo vamos a resumir? A ver, pongámosle de que primero abre tu corazón a la persona correcta, a las personas correctas. Segundo, sé vulnerable y deja el orgullo a un lado, ya que es muy importante. Entonces no sé qué mensajes quiera decirles como para terminar este espacio. No, yo creería, mira, de que yo creo que aún nos faltaría un poquito más, porque a pesar de que, bueno, sabemos de que debemos ser vulnerables con las personas correctas, creo yo que hoy en día es muy difícil eso, encontrar. ¿Por qué? Por el miedo a ser rechazados, por el miedo a ser
echados a un lado. Pero algo que yo aprendí últimamente, y me acuerdo muy bien de que una persona lo decía, y es que, al menos con los hombres, ¿no? Decía que si nosotros queríamos ser hombres reales y no encontramos aquí en la tierra tal vez a alguien, al menos el aspecto de los hombres, ¿no? Pero también obviamente lo puede ver desde el lado de las mujeres. Sí. Pero si los hombres no encontramos a un hombre real con el cual, como un ejemplo a seguir, es poner nuestra mirada en aquel que sí fue un hombre real y que fue Jesús. Él fue un hombre real en todos sus aspectos. Aparte de ser el Hijo de Dios, él también fue un hombre íntegro, también fue un hombre que respetó a las mujeres, que las cuidó, que también amó a sus amigos, que no los juzgó, que no los señaló. Entonces, a eso lo llevo con el tema de entrar en un ambiente de confianza, ¿no? Si no encontramos con quién ser vulnerables, con quién abrirnos aquí en la tierra, si no vemos en nuestro círculo familiar, si no vemos con nuestros amigos, si no vemos aún con la iglesia, porque también puede pasar, si no vemos aún dentro de la iglesia a alguien confiable, es poder poner nuestra mirada en aquel que sí es confiable, y ese es Jesús. Amén. ¿Sí? Porque es que tal vez aquí no lo vamos a poder ver, tal vez sí, y hay que buscarlo también, hay que buscar también personas reales, físicas, que te puedas sentar y hablar de tus problemas, pero si aún no las has encontrado, creo yo de que lo mejor que puedes hacer es poner tu mirada en aquel en el cual sí puedes ser vulnerable y que no te va a juzgar, que no te va a señalar, que no te va a hacer sentir que tu dolor no importa. Todo lo contrario, a Jesús le importa tu dolor, a Jesús le importa por los momentos que has pasado, por los momentos de pérdida, de crisis económica, de enfermedad, de no saber qué haces. A Jesús sí le importa eso. Y a pesar de que ya sabe que estás pasando por eso, Él quiere que tú te acerques a Él y puedas rendir tu vida, ¿no? Y mira, David, que yo veía una prédica hace poco de un predicador que se llama Itel Arroyo, no sé si, bueno, me imagino que todos lo conocen, y si no lo conocen, búsquenlo en YouTube, muy bueno. Pero él contaba de que cuando nosotros, la señal de arrodillarnos nos hace en un estado de indefensa ante la otra persona que está delante. Okay. Porque la persona que está de pie nos puede hacer cualquier cosa, nosotros postrados no podemos hacer nada. Por eso decíamos como al principio, la vulnerabilidad es hacernos indefensos e inferiores a alguien. Ahora bien, no quiere decir de que nos vamos a estar debajo de los pies de Jesús. Jesús no nos va a pisotear, obviamente. Pero sí tener un corazón postrado, y no solamente unas rodillas postradas, sino un corazón postrado, un corazón que le diga, no puedo más, te necesito. Eso es ser vulnerable. Un corazón que le diga a Jesús, ya no sé qué hacer con eso es ser vulnerable. Ya no sé a dónde ir, eso es ser vulnerable. Porque muchas veces volvemos a lo mismo, y es que nos queremos hacer los fuertes. Yo puedo con esto, yo puedo solo, pero tú sabes de que no puedes con todo, y que ahí es donde entra Jesús, de que sin reproches, sin pedirte algo a cambio, te va a decir, listo, te ayudo. Entonces creo yo que ese es mi mensaje, el tema de que si no ves con quién abrirte en tu círculo social, en tu círculo familiar, de que puedas mirar a Jesús, de que con Él sí puedes ser vulnerable. Amén, amén, Kevin. Amén. Gracias a todos por ver este podcast, por estar acá con nosotros. Recuerden que Jesús siempre está ahí con ustedes, que siempre va a ser ese apoyo, esa fortaleza para todos nosotros. Así ¿cierto? Porque no nos excluimos de ahí. Totalmente. Fuimos rescatados también. Y damos gracias a todos por estar en este espacio, y que se queden atentos, ¿listo? Para lo que viene en esta serie que se llama Vulnerables. ¿Listo? Cuídense todos, un fuerte abrazo para todos. Hey, nos vemos, que estén muy bien. Chao, chao. Chao, chao.